Muy buenas tardes. A estas horas acepta Rusia la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Además, usaremos, dijeron la semana pasada, todo su poder, todo lo necesario y todos los instrumentos a nuestro alcance, evidentemente, para seguir garantizando el correcto funcionamiento de la ONU, dijeron, pero por supuesto también en el propio interés de Rusia, que para eso está metida en esta organización. Palabras que salieron del Kremlin la semana pasada y que hoy pueden tener efecto. ¿Qué dice Ucrania de que Rusia, por turno, que es lo que le toca, adquiera la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Pues que es una vergüenza. Lo ha dicho literalmente, que parece una broma de mal gusto. Vámonos de todas formas hasta allí en directo, vamos a escuchar a los máximos responsables de este Consejo de Seguridad y ese traspaso de poderes en Naciones Unidas. Y enseguida vamos, evidentemente, comentando lo que allí suceda. With our task colleague on Friday, saying they expect concrete results from the UN by May 18. And then he said, otherwise the Secretariat will have to acknowledge that all the theses of Western states about targeted, effective, unilateral sanctions and the effectiveness of exemptions are another dummy. What's your response to that? We continue to do our work, especially, I mean, on all of the aspects that I've outlined to ED, but on the issue of the facilitation of Russian trade, of trade of Russian fertilizer and grain, we are continuing our contacts with all relevant parties, with the EU, with the UK, with the US, with the private sector, to get things moving even more, and we are also keeping our Russian colleagues informed. How would you describe the progress being made by the UN? Determined. Pam. Thanks, Steph. First question, then a follow-up on the... Bueno, aquí es el responsable de prensa del Consejo de Seguridad de la ONU, que está hablando sobre esta entrega, sobre este traspaso de poderes que se produce hacia Rusia, y que además dice, es lo legal, es lo establecido, no hay ningún problema. Dice también, con respecto a Ucrania, lo que está ocurriendo, ¿cuál cree que es el papel de Naciones Unidas? Le han preguntado. No se anda por las ramas, ya se lo advierto, no espere respuestas largas. Ha dicho, es determinante. Le escuchamos. One of the largest nuclear power plants in Europe, if not I think it throughout is the world. Right, yeah. Exactly. I mean, how could you not be worried? All right. And just to follow up to James's point or question. Ya les digo, van a ir como muy rápido. ¿Cómo no vamos a estar preocupados? Ha dicho. Claro que nos preocupa que Rusia haya puesto esas armas nucleares tácticas tan cerca de Ucrania y que esté haciendo este despliegue en este desplazamiento. Por supuesto que estamos preocupados. Volvemos hasta allí. Do you believe that the public perception around the world is undermined by the Russian presidency, just to say we that rely on you and your colleagues to explain diligently what the different component parts of the United Nations are, what authority the Secretary General has, what parts of the Secretary General, what parts of the UN the Secretary General has authority over, and what parts he doesn't. The latter being much larger than the former. They are procedures and rules which member states have agreed upon, which are being followed. Thank you. Mr. Klein. Yes, it's really a two-part question, and but they're related. First of all, are you aware whether the Taiwanese consulate or offices have reached out to anyone in the UN to see if a meeting could be set up when Taiwanese President Chai was in New York with any UN officials? I'm not aware of any contact. So does that mean also you're confirming that there was no contacts, no meetings between any UN Secretariat officials, let alone the Secretary General, with Definitely President let alone Chai? Secretary General. I'm not aware of any contact, phone calls, emails, WhatsApp, or anything else. Stefano, then Abdelhamid. Oh, then, sorry, Yvonne, I'm not looking back far enough. Thank you, Stefan. I know the Secretary General door is always open, but when the Minister Lavrov
Como ven, despeja con rapidez. ¿Está preocupado por las armas nucleares? Estamos preocupados. ¿Cómo no vamos a estar preocupados? ¿Han tenido algún tipo de contacto, le dice, con esa parte de Rusia? ¿Han intentado hablar y retomar algún tipo de camino que lleve a la paz? ¿Han hablado de si se negocia o no en función de algunos de los planes que han surgido? No, no estamos en contacto. No hemos mantenido ningún contacto. Y así sigue esta suerte de rueda de prensa extraña en la que, insisto, Rusia recibe la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en lo que Ucrania ha calificado como una broma de mal gusto. And the United Nations Secretary. Great. Then I need your help. Do you? Yes. Someplace else. Your Stefano, you're a man of your historic constant memory. optimism. Your historic memory. When United States and the UK invaded Iraq, do you? I mean, was the same problem that we're having now, that the world opinion or other people were going to ask the United States or UK, two permanent members of the Security Council, will now chair the Council, they will not become president? Do you recall that? The reason I've survived in this job long enough is that I delete my brain at the end of every day. Abdelhamid, and then Yvonne, so yes. Thank you. I have also a couple of questions on Palestine. Today, Prime Minister Netanyahu approved the establishment of a special security forces under the leadership of Itamar Ben-Gvir, and his agenda is to quell any Palestinian movement, especially, as he said, in Jerusalem and in the mixed cities inside Israel. Do you have any comment on that? We don't have any more details than what is reported in the press. Every country has a right and a responsibility to organize security forces, police forces, defense forces to defend itself. What matters is not the name or who it reports to. What matters is that all security forces, all police forces need to adhere to international standards of human rights law and international law. That's what matters. My second question, the number of Palestinians killed since the beginning of this year reached 94. 2 of the Palestinians were killed today in Nablus. But yesterday, Bueno, actualizamos un poquito cuestiones que le están preguntando a Stéphane Dujarric, el francés portavoz de la Asamblea de Naciones Unidas. Por cierto, nacido en Francia, pero criado y educado en Estados Unidos. Le preguntan, oigan, ¿por qué Estados Unidos invadió Irak? Si había que respetar todas las fronteras. Dice, no estamos en esto, no vamos a valorar estas cuestiones y no estamos hablando de ese tipo de injerencias. ¿Sabe usted cuál es la razón por la que Estados Unidos lo hizo y que esgrimió en este sentido en su momento? No es lo mismo y no se están respetando los derechos en Ucrania de ningún tipo, especialmente y empezando, como es lógico, por esas fronteras que en teoría eran inviolables. Stéphane Dujarric, que insisto, y como están viendo, está dando la rueda de prensa solo. Se especulaba con que lo podía hacer junto a Vassily, el portavoz ruso, pero la verdad es que no está. No sé si va a salir después o cómo lo tienen programado, pero desde luego esto está siendo seguro asaz incómodo para la propia Organización de Naciones Unidas, que le entrega, porque le toca el turno y porque está dentro de esa ONU, la presidencia del Consejo de Seguridad de Rusia, pero que no parece tener muchas ganas de comentar la jugada. Volvemos hasta allí y escuchamos a Stéphane Dujarric. Good Friday Agreement this week. I understand that the UN sees the part played by women in the peace process as a key case study for other peace processes around the world. Can the Secretary-General comment as to why? As to why? Why it's seen as a key case study, the role that women played in the Irish peace process? Well, because it is clear that without the active participation of women, most importantly at the table, but all too often we see it in different circumstances, they're not at the table, but they're involved in civil society groups. We cannot have peace that is sustainable and peace that lasts. On the exhibit, I was just very happy to see a panel for the dairy girls. Speaking of dairy girls, sorry, Celia, and then we'll go to Ibtisam. Stefan, I believe that this month the UN
Bueno, se ha ido ahora por las ramas con otra pregunta, pero habla de las llamadas Derrick Girls, que son, bueno, unas jóvenes que por unas o por otras se vieron implicadas de alguna manera en el conflicto de separación entre las dos Irlandas, en ese conflicto bélico, pertenecían al mismo colegio, en fin, una historia que tenían trágica y que se hizo muy famosa y que en base también a su experiencia y a cómo hablaban entre ellas y colaboraban, bueno, pues se le otorgaron una serie de premios y concesiones porque se considera que parte del proceso de paz pertenecía también a esa Derrick Girl. Volvemos hasta allí, pero desde luego lo que trata hoy la ONU no tiene que ver con esto. Volvemos hasta allí. So on Dairy Girls, I think it's a must-see too. Dairy Girls, yes, it is a must-see. Yeah. Okay, now to a more. I want to follow up on the issue of what Hamid asked about and the National Guard. You said it's not important to whom it reports, but in this case, it is important because there is already actually a National Guard in Israel, and what Mr. Ben-Gvir wants to do is that to have a specific unit that has to do only under his supervision, that reports to him and not to the army as the one we have, and it's only, and it deals with Palestinian citizens of Israel, Jerusalem, and probably also the West Bank. So that it is very clear from also what human rights organizations, Israeli human rights organizations are saying, that this is an apartheid system, an additional thing. So do you have any comments? I think, you know, in my answer to Abdul Hamid, I was talking broadly, because there are different security forces in different countries and different states that report to different parts of governments. What we know right now is what we see in the press. I think we will be watching this closely, and obviously we will speak out and continue to speak out forcefully if there are any violations of human rights law or international law. Okay, I have a follow-up on the grain deal issue. So from your, and the Russian fertilizers, from your perspective, could you please remind us what are the issues, the obstacles of export of Russian fertilizers? Thank you. Well, first of all, I think that's a great question for Ambassador Nebenzia, who I'm sure will give you his opinion on it. It is true that there are no sanctions directly on Russian food and fertilizer. However, there is a complicated system of other policies that are put in place, of the willingness or unwillingness of the private sector to take risks. All these things need to be ironed out, and that's what we're focusing on, to iron out these issues. So developing countries, poor countries, developing countries that need access to fertilizer can have it, as well as access to grain. Dulcie, and then we'll go back to thanks. James. So does the Secretary General have any plans to travel this month? As you know, we will announce travel when we're ready to announce travel. But is he planning to go anywhere during the month of April? Secretary General travels quite a bit. April will be no different than March or May. May, then. The Arab League summit is taking place. The country that is going to be hosting it is Saudi Arabia. It's reported they're planning to invite President Assad of Syria. Is that something the Secretary General welcomes, the rehabilitation of the Syrian leader? Is this good news? The Arab League, its own regional organization, the leadership and the league members invite whomever they want to invite on. It's not for us. It's not for us to comment. But it's an important indication of regional dynamics. I'm not denying the importance of it. I'm just denying a comment to you. Linda. Como ven, lo que les digo, respuestas muy tajaditas. Le preguntan por esa invitación del presidente sirio a una de las dentro de este Consejo de Seguridad, una vez lo asuma Rusia, uno de los invitados que va a tener en esto va a ser Bashar al-Assad, el presidente sirio. Preguntan si esto es que se está rehabilitando al propio al-Assad, si se le está volviendo a dar algún tipo de empaque, y responde que no niega la importancia del hecho y de la pregunta, pero se niega a realizar algún tipo de comentarios. Tampoco habla sobre la agenda de Antonio Guterres en el próximo año, o sea, en el próximo mes.
a lo mejor en mayo termina visitando China, pero solo a lo mejor, tampoco está claro, y desde luego no da muchos detalles sobre lo que estamos viendo en Ucrania. Al respecto de Rusia y de por qué, y de si hay o no hay sanciones, y si esto va a implicar algún tipo de problema en el sentido de fertilizantes, alimentación, etcétera. Dice que eso no es un asunto que tenga que ver con las sanciones, sino que las propias empresas son las entidades privadas quienes están tomando sus propias decisiones al respecto y están saliendo o evitando hacer este tipo de negocios. Ya está. Que no tiene que ver con el Green Deal europeo, tampoco con esa reducción de inflación en Estados Unidos, que no tiene que ver con nada de esto. De momento poco tiene que ver con casi nada, pero la presidencia del Consejo de Seguridad recae en Rusia. Uno de los primeros invitados es Bashar al-Assad. Lo que estamos viendo es un acercamiento de armas tácticas nucleares que está proliferando en Bielorrusia, precisamente posicionándose contra Ucrania, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o su portavoz en este caso, poco están diciendo al respecto. Volvemos hasta allí. Well documented, and the Secretary General often repeats it, and I will leave it at that. Deji, and then we will let Ambassador Nebenzia come to the floor. We're quite in a hurry. Okay, so last weekend, yeah. So last weekend there's an explosion happened in St. Petersburg that leading to the kill of a Russian military blogger, Tatarsky. Given the sensitivity of this event or incident, does the Secretary General have anything to say about that? And how much worry does the Secretary General have for this event to fuel the current ongoing crisis? Look, we learned with concern about the explosion in St. Petersburg that killed the blogger and injured many other people. My understanding is that it is still being investigated, and we'll wait to learn more about the outcome of the investigation. The Kremlin said it's a terrorist attack. I have no more information than that. Obviously, I think many more people could have been more seriously hurt. Okay. Thank you all. I will leave you with the ambassador, who is no doubt coming down the hall. No ha terminado, simplemente que va a llegar efectivamente Vassily, parece, el embajador. Están haciéndolo por turnos y sin verse. Detalle clave: Naciones Unidas le entrega, sin querer entregarle, pero respetando el proceso legal, la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Rusia. Vamos a ver si Rusia dice o quiere decir algo más al respecto de prácticamente todo. Desde luego, Dujarric quería comentar muy poquita cosa. Le preocupa, por hacerles un resumen, lo que está ocurriendo con las armas nucleares y ese acercamiento de armas nucleares tácticas por parte de Rusia hacia Bielorrusia. Le preocupa, ya ha dicho, y mucho. Que cómo no nos va a preocupar. Tampoco quiere entrar en la gravedad del asunto, pero le preocupa. Le preocupa también que asuma la seguridad del Consejo de Seguridad Rusia y, por supuesto, que Bashar al-Assad sea uno de los primeros invitados que tenga previsto tomar la palabra dentro de ese Consejo o ser invitado simplemente, que no sabe exactamente, dice, qué va a ocurrir, pero prácticamente parece quererlo incluso no saber. Es decir, intentar evitar este tipo de situaciones. Estefan ha comentado que tiene importancia, evidentemente, pero que desconoce por qué se hacen y en qué punto, y que desde luego no supone una nueva habilitación del señor al-Assad al respecto del resto de Naciones Unidas. Lo cierto es que la rueda de prensa ha sido fría, la rueda de prensa está siendo algo hosca, algo hostil, la verdad, y que ahí lo tienen. Lejos debía de estar el embajador en Naciones Unidas ruso, para que todavía, fíjense, no se iban ni a cruzar en la habitación contigua. En eso está Naciones Unidas. Ese es el punto de unión. Hay que recordar que Antonio Guterres se manifestó a favor de Ucrania en este conflicto tras la invasión de Rusia y que hace poco más de, bueno, ni tan siquiera un mes, visitó precisamente Kiev y de la mano de Volodymyr Zelensky estuvo inspeccionando algunas de las zonas que había bombardeado Rusia. Este es el nivel, esta es la tesitura actualmente. Sin duda, la ONU se habría posicionado ya o a favor o en contra del conflicto de una forma todavía más obvia si no tuviera el conflicto interior que tiene dentro de la propia organización a causa de que Rusia es uno de los miembros con derecho de veto, por ejemplo, entre otras muchas cuestiones, y es a quien le toca ahora asumir esa presidencia del Consejo de Seguridad. A Ucrania le parece, y lo ha dicho textualmente ya en varias ocasiones, una broma de mal gusto, pero la realidad es que, como pueden ver, la ONU va a respetar el proceso por más que no le guste, porque esa es la realidad. No parece gustarle en absoluto. No hay más que ver esta reacción, no hay más que ver cómo se estaba comentando todo e incluso cómo se le atribuía, aunque sabiendo
que no depende solo de la parte privada, pero cómo se le atribuía a esos entes privados el hecho de salirse de Rusia como si no tuviera mucho que ver con los tipos de sanciones y las políticas. Y eso sí lo ha reconocido Stefan, el portavoz de Naciones Unidas, de la Asamblea de Naciones Unidas, que dependen mucho de las políticas que están llevando a cabo otros países, pues el que al final las empresas tomen unas decisiones u otras. Esto respecto al tema de los fertilizantes, por ejemplo, o la preocupación que hay sobre la alimentación y algunos de los productores que abandonan Rusia. Insisto, todo esto está pasando en una jornada en la que Rusia, ahora mismo su embajador en Naciones Unidas está a punto de entrar, a lo mejor es que le tenían en el edificio de al lado, para que no se cruzara ni siquiera por mala suerte con el portavoz de Naciones Unidas, pero bueno, la realidad es que está a punto de entrar, insisto, y comentar esa recepción, esa presidencia de turno que le entrega Naciones Unidas a Rusia, del Consejo de Seguridad, les hablo. Y esto es curioso también, mira, ahí le tienen, esto es curioso también, decía yo, porque esta rueda de prensa suele ser conjunta. Es una rueda de prensa donde, bueno, pues uno y otro hablan de lo bien que les va como socios, de lo bueno que es estar en esta organización, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego, y como pueden ver, esto ni siquiera se parece a una organización en la que los socios tengan un buen contacto con quien ahora mismo está asumiendo la portavocía de esta organización. El francés Dujarric se va para poder dar paso al embajador ante Naciones Unidas desde Rusia. Vamos a volver hasta allí, escuchamos esta rueda de prensa, escuchamos lo que tienen que decir. It is a pleasure to see you all on the first working day of the Russian presidency in the UN Security Council. Allow me to briefly update you on what we are planning for the month, week by week. At 11:30 we adopted the program for the month of April. That preceded the regular traditional PR breakfast where we discussed it. So no official meetings are planned for the first week of our presidency. Meanwhile, still, on the 5th of April at 10 a.m. we intend to host in our national capacity an area formula meeting entitled Children and Armed Conflict, Ukrainian Crisis, Evacuating Children from Conflict Zones. You know that this issue is being discussed in many fora, including UN, and we want to dispel some misgivings and propaganda over that issue that has been waged by certain countries. Bueno, Vassily Nebenzia, que de momento empieza argumentando que Rusia está respetando los derechos humanos en esta invasión en Ucrania, que desde el pasado mes de abril ya montó corredores para mujeres y niños para que pudieran también evacuar determinadas zonas y que, bueno, pues todo lo demás en realidad consideran desde Rusia que son maledicencias que se están lanzando contra su ejército, contra sus tropas. Bueno, si se respetaron o no esos corredores humanos, bueno, desde algunas agencias internacionales pues aparece que no, algunos de los vídeos de algunas de las zonas, bueno, pues también parece que hubo cierta vulneración. En todo caso, ambas son cuestiones en estudio que precisamente ante el Consejo de Naciones Unidas tendrán que ser dirimidas y es una cuestión que irá más allá de las propias declaraciones que pueda tener el propio Vassily Nebenzia, como podría ser las de cualquier otro. Quiero decir, se abre esa investigación y desde ahí se investiga. Ya saben que además Naciones Unidas sí lo ha hecho, y abrir esa investigación por crímenes de lesa humanidad, y hay que ver exactamente dónde termina todo esto y cuáles son los vetos que se pueden dar o no. Dentro de esto, por cierto, en la propia ONU hay que recordar que Rusia propuso también investigar el atentado del Nord Stream, y que tampoco salió porque no hubo quórum para la aprobación de este tipo de investigaciones. Es decir, que es verdad que la ONU está bastante empantanada a cuenta de que uno de sus miembros, como es Rusia, con derecho a veto, uno de los miembros más importantes que tiene esa organización de Naciones Unidas, pues bueno, en realidad es el país invasor de Ucrania y, sin embargo, la presidencia de la ONU y la mayor parte del resto de países está tomando esa posición contraria, que es apoyando precisamente a Ucrania, que es el país que ha recibido esa invasión. Volvemos con Vassily, tratamos de discernir un poco en qué está el embajador de Rusia ante Naciones Unidas. You will and may have seen it already from the concept note that we circulated this week. No meetings are scheduled for Tuesday, April 11th. On Wednesday, April 12th, we will hold a regular briefing followed by consultations on the situation in Mali and the work of MINUSMA with SRSG El Gassim I, who will represent the SG report. On April 13th, in the morning, we will have a briefing followed by consultations on Colombia with SRSG Carlos Ruiz Massieu
as a briefer presenting the ESG report, as well as the PBC chair. We will resume Security Council activities next week and discuss Yemen on April 17th. We plan to hear the briefings by SRSG Special Envoy Hans Grunberg and OCHA ASG Joyce Msuya. We also expect Head of UN Mission to support the Hodeida Agreement, General Michael Berry, to participate as per established practice. Bueno, está explicando ahora algunos de los acuerdos que, como insisto, para el que necesite contexto, para quien se está incorporando ahora con nosotros, Rusia está recibiendo, Vassily Nebenzia acaba de recibir la presidencia del Consejo, está recibiendo en nombre de Rusia la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, y el máximo representante en este organismo de Rusia lo que está es explicando un poco las acciones que van a llevar a cabo en el futuro. Ha empezado, bueno, excusando también que Rusia sí ha protegido los derechos de mujeres y niños y está respetando los derechos de guerra dentro de Ucrania, y ahora, bueno, pues ya está un poco argumentando cuáles son las posiciones, lo que va a ocurrir hacia el futuro, las misiones, las distintas misiones que tiene la ONU diseminadas en distintas partes del mapa. Hay que recordar en todo caso que, y con mucho ojo, que ahora, y con esta presidencia, tiene un mayor poder el voto de Rusia en las decisiones que se quieran tomar en cuanto a la seguridad, es decir, en materia bélica, dentro de la Organización de Naciones Unidas. No quiere decir que pueda tomar decisiones de forma unilateral, pero es verdad que de pronto tiene una mayor relevancia lo que pueda pensar Rusia acerca no solo de lo que está ocurriendo en Ucrania, que es evidente lo que se piensa, y también es evidente que no va a cambiar el resto del bloque, que está donde está, incluido el presidente Antonio Guterres, el portugués, que ya ha acudido incluso a ver a Volodymyr Zelensky y a mostrarle el apoyo de la propia ONU. Bueno, pero es que dentro de la ONU está quien está invadiendo Ucrania y está una Rusia que evidentemente defiende otros intereses. Y en ese sentido, lo que está haciendo Nebenzia es expresarlo claramente. Insisto, no pueden hacer un cambio en esa política porque requeriría demasiados miembros, pero hay otra serie de misiones diseminadas alrededor del mapa con las que sí que puede ser que Nebenzia quiera, o que Rusia quiera, vencer hacia un lado u otro ese tipo de misiones y de exploraciones que se realizan. Hablaba de Mali, etcétera, etcétera. Bueno, pues habrá que ver estos 6 meses largos que vienen por delante con esa presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de Rusia, qué dirección van a tomar y cómo lo van a hacer. De momento, cierta pausa, alguna explicación y esperando, por supuesto, porque como no puede ser de otra manera, estamos aquí en Negocios Televisión, a ese turno de preguntas para saber qué dice. The meeting will provide us with a good opportunity to discuss a complex dynamics in the region, focusing first on the stagnation of the Palestinian-Israeli settlement and escalation of tensions. On April 26 in the morning, we will hold briefing and consultations on Haiti with SRSG Maria Isabel Salvador, who will present the ESG report. And I understand that will be her first briefing for the Security Council. The UNODC Director, Gada Fatih Vali, is also expected to brief. This is beyond the Security Council official program of work, but I would like to mention this for scheduling purposes. On April 26 in the afternoon, we intend to convene a bi-monthly informal interactive dialogue on humanitarian situation in Syria. Also on Syria, on April 27th, we will have a combined discussion on both Syria political and humanitarian files in briefing and consultations. We expect Special Envoy Geir Pedersen and OCHA USG Martin Griffiths to brief the Council and to present the SG report. In the afternoon session, we will have a briefing on Kosovo with the SRSG Caroline Ziade briefing the Council and presenting a periodic report on the work of UNMIC. As for the informal wrap-up, we are thinking of April 28th. We will confirm the date in a later stage, and I think that that will be also a date when we'll have an opportunity to meet with you again. Besides the regular stakeouts that I pledge, I will try to adhere to. So that's for the briefing. Now I'm ready to answer your questions if you have any. First question goes to the head of ANCA. Thank you, Fedor. Thank you, Ambassador, on behalf of ANCA for this press conference. Valeria Robecco from ANSA News Agency. I actually have 2 questions. The first one is, what is your comment to those who suggest that Russia should not be president of the Security Council because of the war in Ukraine?
And the second one is we're seeing the succession of several European leaders to China to visit President Xi. Do you think it can be a useful path to find a path through the negotiation table? And here, can you have the second question starting from the beginning? There are several European leaders, starting with President Macron, going to China to see President Xi. Bueno, importante esta última también. Vamos a ver qué dice. Empieza la rueda de prensa, empiezan las preguntas un poquito más incisivas. De momento, Vassily lo que ha relatado es el proyecto que tienen por delante. Hay que recordar que asumen la presidencia del Consejo de Seguridad, que no es lo mismo que asumir la presidencia de la ONU. Lo digo porque alguno también lo estaba preguntando. Hay distintos consejos. Bueno, pues asumen este y se van renovando. También te digo, porque también les digo, podría ser renovado la propia Rusia después de este mandato. Pero bueno, a saber cuál es el escenario cuando llegue ese momento. Volvemos hasta allí. They can decide at their own will who they want or do not want to be in the chair of the presidency of the Security Council. As long as the current world order with the UN and the Security Council stands, there will be no change in the rules of procedure. And the order presidency of the president is well defined, and it's not for them to change it. I heard also comments on that Russia should be an honest broker in the presidency of the Security Council. I think that nobody could reproach us that we were not one when we were in the presidency, which can easily be checked. Unlike some countries who come up with such claims, who are not always honest brokers. I'm not even talking about the comment of the US PR, whose presidency in the Security Council, and I recognize it when they were, was professional. But some of their predecessors, I would say, didn't do likewise, and they played with the rules and procedures of the Security Council and basically trampled the Council's rules and procedures. I also heard comments from an outstanding and chief European diplomat, Josep Borrell, who recently distinguished himself with comments that and statements that made him a truly international star, invoking the 1st of April Fool's Day. To that I will not comment much. I will only ask a rhetorical question. Who's talking? Ojo, Vassily cargando contra Josep Borrell, entre otras muchas cosas, que dice que se ha convertido en una superestrella, dice, de la política internacional, que es lo que quiere y que por eso habla tanto sobre si debe o no debe asumir Rusia la presidencia. Dice, quienes están dentro del Consejo y quienes están dentro de la ONU saben que hay que respetar este tipo de procesos y que es lógico que se respeten este tipo de procesos en los que Rusia tiene también dentro, o tiene dentro de su propio derecho, incluidos este derecho internacional, que ha hecho suyo igual que todos los países de la ONU. Bueno, en ese sentido, dice Vassily, nosotros estamos respetando una serie de cuestiones, hemos respetado lo que se ha hecho y se ha dicho desde la ONU, hemos respetado, y lo dice claramente, aunque no hace alusión, por ejemplo, que Antonio Guterres vaya a apoyar a Volodymyr Zelensky, ¿no? Y dice Rusia, y es lógico que ahora pues nos toca esta presidencia y ya está. ¿Quién no quiere que asumamos la presidencia? Y dice, bueno, pues algunos son exmiembros de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, otros están dentro, pero son diplomáticos muy relacionados con Europa, con el propio Josep Borrell. Bueno, cargando las tintas, Vassily dice que no quiere hablar mucho, que él no va a nada, solamente dice quién está hablando en realidad, quién es el que de verdad se está mojando en esto. En fin, volvamos hasta allí y veamos si dice algo más el propio Vassily, el embajador, el representante fijo de Rusia en la ONU. In 2003, both UK and US were presidents of the Security Council in September and October consecutively. Nobody raised the question of their legitimacy to hold the presidency, and nobody put on the table the question that they withdraw from discussing issues, an issue that was perhaps the most hot and topical then. Now, coming back to what Valery asked me about China, I wish it could be the case, but I have strong doubts that the European leaders
with their position on the Ukrainian crisis, could come to anything sensible and meaningful when they visit China. We more or less know their rhetoric and narrative, what they will say and what they will demand from President Xi. And I think that Chinese balanced position on the issue will not allow them to go from Beijing with what they consider, in their view, tangible. Sigue diciendo, nadie puso pegas, dice, cuando Estados Unidos era quien manejaba la presidencia de este Consejo de Seguridad y, por supuesto, no se entiende que se vayan a poner ahora. Y ya está. Hasta aquí llega con este asunto y con esta lectura Rusia al respecto de esa recepción del Consejo, de la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por cierto, que se ha referido también a la próxima visita de Macron, a la visita de Ursula von der Leyen, de la presidenta de la Comisión Europea, a China. Le preguntaban, bueno, ¿cree que van también para trasladar la posición un poco de negociadora de Europa al respecto de Ucrania? Y dice, no lo creo. Creo que la posición que tiene Europa al respecto de Ucrania es muy comprometida para con Ucrania y eso hace difícil cualquier tipo de negociación siempre que se quiera sacar de la casilla de salida a Zelensky, que ya saben que siempre ha dicho que para empezar a negociar tiene que salir de todos los territorios ocupados Rusia, y en ese sentido Europa ha hecho suya también esa posición. Y eso es lo que dice Vassily, es difícil que con esa postura vayan a arrancar una negociación en cuanto a este punto al respecto de la presidencia de China, que pueda salirse del riel o que de verdad pueda llegar a algún tipo de término bueno en Ucrania. Volvemos hasta allí. The UN will have to acknowledge some certain things about Western sanctions, but you didn't say that Russia would withdraw from the deal. So if May 18 comes around and Russia doesn't get what it wants, will the deal continue? It's not me who decides, as you understand. We've been saying consistently that the deal is not working. The second part of the deal, which concerns the Russian export of food and fertilizers, is not working. Is not working 100%, despite all the efforts Secretary General and Rebecca Greenspan are undertaking, and we recognize these efforts. But we are where we are. And what will happen in 60 days, where we said that we expect the breakthrough? I cannot predict. As I said, it's not my prerogative to give you even heads up on that. But let's see what happens on the 18th of May and what progress we could achieve by that date. On area formula, you will learn the name of the briefers very shortly. Today, I think, in the second part of the day, because it's being coordinated with Moscow and will come with the final list shortly. And have you received any pushback from any of your colleagues on the Security Council regarding your area? Not really. Look, area formula meetings are meetings which provide for the participation of all council members. If we see somebody is missing, of course, we will do likewise when they have their own area formula meeting on whatever topic. We participate in every area formula meeting that our colleagues who are not, especially those who are not in agreement with us on many issues, are conducting, and we never miss any unless they make the first move. Thank you, Fedor, and thank you, Ambassador. It's Pamela Falk. Dice Vassily, al respecto de ese acuerdo sobre los fertilizantes y la comida, pero los fertilizantes para los alimentos, en teoría Rusia, que es uno de los mayores productores del mundo de fertilizantes, había llegado a un acuerdo por el que se podía cruzar y además muchos de los barcos de Rusia podían llevar ese fertilizante e incrementar esas exportaciones, especialmente a países del sur. Estamos hablando también de llegadas a África, etcétera, etcétera, y luego países del sur de Europa. ¿Qué está ocurriendo con esto? Que no se está cumpliendo. Dice Vassily que no se está cumpliendo al 100% porque no se permite a los barcos rusos, a pesar de los acuerdos a los que se había llegado y en los que ha dado la enhorabuena a los negociadores europeos, y es que a pesar de esto no se están cumpliendo los acuerdos y los barcos no llegan como están fuera del sistema de pago SWIFT, no llegan con los seguros necesarios y por lo tanto no se les deja seguir adelante con esas rutas de fertilizantes. Esto podría acabar siendo un problema. Dice de todas formas Vassily que no cree, que se están cumpliendo en buena medida todos esos acuerdos y que no es un corte que esté realizando Rusia adrede, que no es un corte que Rusia realice como consecuencia a nada, sino que simplemente está teniendo problemas ellos mismos a pesar del acuerdo al que se había llegado con Europa.
his ability and willingness to meet with our foreign minister. We never, ever, and we stated it numerous times that we are not running away from whatever meetings with those people who want these meetings. If Secretary Blinken would like to have a meeting, of course the space will be provided. If he doesn't, then it's irrelevant. Foreign Minister Lavrov would want one if it's possible. Well, if such meeting is requested, I presume that Minister Lavrov will be ready to meet Secretary Blinken. But for that, we need at least one condition: a willingness. Lavrov está preparado para reunirse con el secretario Blinken, el secretario de Estado norteamericano. Su ministro de Exteriores en Rusia está preparado para reunirse con Blinken. El problema es que nos reunimos con quien lo pide y con quien se acerca. Y Blinken no ha llegado a esa posición. Efectivamente se han producido una serie de contactos, pero Blinken en ningún momento ha hablado de organizar ningún tipo de encuentro ni de reunión. Seguimos con Vassily. Is going on. We hear statements coming from the West. Today, Secretary Blinken talked to Minister Lavrov on that issue, but that will be decided not by Minister Lavrov or Secretary Blinken, but by investigation and by the evidence that the investigation could provide for the court. That's all I can say on this. On the same topic, I would like to say that yesterday there was an assassination of a Russian blogger and journalist whose nickname is Tatarsky. His real name is Fomin. The suspect was apprehended and she basically pleaded guilty. No reaction we heard from the international community or from the UN or journalist organizations on that crime. So we still consider that to be a little bit, not a little bit, but to a large extent selective when assessing what happened to journalists here and there, so to say. Sorry? We've all covered that story. I appreciate it. Escuchamos a Vassily Nebenzia, está hablando ahora de que se han producido distintas conversaciones entre Sergei Lavrov y el secretario de Estado Blinken, Anthony Blinken, desde Estados Unidos, conversaciones que han versado sobre la detención del periodista del Wall Street Journal, de Evan Greskovich, que por cierto, ha pedido esa liberación, pero dice Vassily, no se ha producido ningún tipo de charla al respecto de si se quiere o no negociar con el asunto de Ucrania, si se pretende tener un encuentro, una reunión que trate de rebajar la tensión en esa escalada que se está produciendo en todos los frentes. Dice Vassily que eso no ha llegado, que exclusivamente se ha hablado del tema del Wall Street Journal y que no tiene ningún problema Rusia en reunirse con Estados Unidos, simplemente es que consideran que es Estados Unidos quien no quiere reunirse con ellos. Information to a government rather than publishing it in articles in the Wall Street Journal as any journalist would do. And apparently he has not been granted consular access and a visit with his lawyers. Why is the Russian government refusing to do that? Secondly, a follow-up on what you just said about the assassination of the Russian blogger. You said that the suspect was apprehended and she pleaded guilty. Did she appear in court? No, perhaps legally that's not the correct phrase. You plead guilty in the court, of course, but yes, right. But she basically confirmed. Bueno, Vassily, hablando ahora de cómo se imparte, cómo se van dando y qué es lo que está pasando dentro de ese sistema judicial ruso para con el detenido, el responsable, el redactor del Wall Street Journal. La verdad es que la periodista está siendo también bastante incisiva al respecto. Vassily de momento se mantiene o intenta mantenerse fuera. Dice la periodista que hay cosas que no se están respetando en Rusia y que sobre todo al no ser juicios públicos no se sabe exactamente ni de qué le están acusando ni qué está ocurriendo. Bueno, Vassily en este sentido dice que se garantizan una serie de derechos legales. Es verdad que de momento las audiencias que ha tenido Evan Greskovich con el juez han sido en privado.
y los abogados de hecho se quejan de que no están pudiendo acudir. En fin, está habiendo una serie de problemáticas importantes con este caso. La periodista intenta saber exactamente si se corre o no peligro y si a la hora de tomar algún tipo de decisión esto se sabrá, se comunicará o podrá ser discutido ante el juez. Dice Vassily que efectivamente lo primero que va es siempre esa línea judicial. El problema, insisto, para los abogados de Grešković es que no se está produciendo esa línea judicial públicamente y eso molesta sobre todo por el desenlace de lo que allí pueda ocurrir. Ya saben que Evan Grešković, el redactor del Wall Street Journal, está acusado de espionaje, lo cual puede conllevar una pena de hasta 20 años de cárcel en Rusia. También dentro de este resumen, Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, ha llamado a Sergei Lavrov, al ministro de Exteriores ruso, este mediodía para precisamente insistir en la liberación de Grešković. Apuntan desde el Ministerio de Exteriores ruso que no solo ha pedido la de Grešković, sino también la de otra persona, otro ciudadano estadounidense, aunque de este no ha trascendido de momento su nombre ni los motivos por los que está detenido. That's a statement that is in vein of the Western narrative that Russia is doing nothing but spreading disinformation about Ukraine. In fact, we think just the opposite. And one of the disinformation that the Western media and Western officials are spreading is the situation of Ukraine. Bueno, ahora habla de desinformación, de si lo que dicen los medios es lo correcto o no es lo correcto. Bueno, la realidad es que a esos mismos medios se está enfrentando, los tiene delante. Quiero decir, a la hora de hablar o decirlo, pues lo puede comentar directamente como lo quiere. Es verdad que desde luego no van a redactar la noticia como el propio Vassily Nebenzia le solicite, sobre todo porque, como pueden ver, hay una cierta tensión entre algunos de estos periodistas y el embajador, el representante permanente de Rusia en la ONU. Insisto, y para los que se incorporan ahora, Rusia está recibiendo la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y lo ha hecho, y como pueden ver, lo está haciendo en solitario. No hay nadie de Naciones Unidas, nadie de la ONU que esté acompañando a Vassily en esta rueda de prensa. Ha salido con carácter previo el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, el francés, criado en Estados Unidos, ha dado una serie de explicaciones, ha mostrado su preocupación por el envío de armas nucleares a Bielorrusia. Dice, ese traslado evidentemente nos preocupa mucho, de forma grave. Y también ha expresado su preocupación evidente acerca de que Rusia, bueno, pues pueda acceder o no a este Consejo de Seguridad, pero dice que entiende cuáles son las normas, entiende la legalidad y no tiene ningún problema en aceptarlo y acatarlo, en seguir ese proceso legal de la propia organización. Que por cierto dice que también lo lógico será que conserve el rumbo que viene teniendo hasta ahora, porque también Rusia ha estado implicado e involucrado en esos votos. Pero, como pueden ver, no hay nadie acompañando a Vassily. Es decir, se ha ido Stefan Dujarric de la sala para dar después paso a Vassily Nebenzia, el representante ruso, que por cierto está hablando de que se desinforma, dice, acerca de lo que ocurre allí en Rusia. Y bueno, está siendo preguntado con dureza por los periodistas, especialmente por esa detención de Evan Grešković, del periodista, el redactor del Wall Street Journal, que, insisto, permanece detenido, al menos lo estará 2 meses en Rusia, para quien el Wall Street Journal pide la liberación diariamente, llamando incluso a las autoridades del Ministerio de Exteriores ruso, y a quien el Ministerio de Exteriores ruso ha llamado, ha recibido la llamada desde allí de Antony Blinken, del secretario de Estado norteamericano, esta misma tarde. En eso están, esa es la situación ahora mismo. Insisto, nadie está preguntando por los próximos pasos del Consejo de Seguridad, porque en lo que se centra todo es en esa invasión de Rusia sobre Ucrania, en la detención del periodista del Wall Street Journal y en si le afecta o no a Rusia que Ucrania y muchos miembros de la ONU piensen que parece, y cito textualmente, una broma de mal gusto que Rusia reciba hoy esta presidencia del Consejo de Seguridad. That is not just an issue for Russia, but for many other countries, because we know what happens after EU, US, and some other countries introduced how they call it, health sanctions against Russia. It didn't help them much, but it tells us that they are not reliable. Their financial system is not something that we can rely upon, knowing that they at any time they can switch off or rather swift off the international payment system.
dollar transactions are not reliable anymore. They sanctioned the dollar itself because now the dollar cannot travel to Russia officially. So we have to find ways how to move to a new system of exchanges with countries that are friendly to us, and we need to find. This trend has started not with 22nd of February 2022. We've been speaking that we need to de-dollarize the world economy before it, and we want to involve local currencies, countries' currencies more within the trade with Russia. We do it successfully with China, with other countries. We need to come off that narcotic needle that the dollar represents. Hay que narcotizar, dice Vassily, lo que representa el dólar. Y estamos intentando dormirlo en todo lo que atañe a nuestras relaciones comerciales. Intentamos, desde Rusia, hacer los intercambios comerciales en moneda local, o en rublos, o en las divisas de algunos países que consideramos son amigos, como ocurre en el caso de los yuanes y China. En ese sentido ya están realizando efectivamente todas sus transacciones en otras divisas y tratando de huir del dólar. Hay que desdolarizar, dice Vassily, el mundo, y en este sentido Rusia está precisamente trabajando en esa línea. Eso es lo que estamos haciendo y por eso hemos iniciado ciertos intercambios comerciales apostando más y siempre por la moneda local. Las intenciones comerciales de Rusia, que no son un secreto, pero que las explica con claridad y al descubierto su representante, su embajador en Naciones Unidas. Thank you, Fedor. Ambassador, this is Dezhi Xu with China Central Television. Two quick questions. Now, actually, many media outlets already suspected that Russia is going to abuse the presidency of the Security Council. Any response? And we know that a large portion of the council members, they are in one way or another against Russian Federation. In this way, how would you expect to work with them to maintain peace and stability with the what I called mission impossible, which is to show the solidarity and the unity of the Council? Thank you. There were many articles on that issue. Before our presidency, at a certain point, you remember there was a debate within the Western media and among some Western leaders trying to question our membership in the Security Council and our status as the permanent member. I already answered partly that question, saying that as long as the current world order stays, and the current world order is based on the UN Charter, where it says unequivocally how the UN is organized, including the Security Council, nothing will change. It will still be the same. I think that these articles and these opinions are rather a gesture of despair. Bueno, Vassily, ahora refiriéndose a artículos, opiniones, etcétera, le preguntaban cómo va a coordinar Rusia el Consejo de Seguridad sabiendo que muchos de los miembros además con cierta envergadura, con cierto poder dentro de la Asamblea de Naciones Unidas, están en contra de la Federación Rusa. Y por tanto van a intentar torpedear algunos de los movimientos que pueda hacer. ¿Cómo se va a gestionar esto? Dice Vassily que no tiene ningún problema, que ya están gestionando esto en el trato normal, en el día a día dentro de la propia ONU a lo largo de estos últimos meses y que así van a continuar, que entiende que hay muchas de las otras misiones para las que se puede estar de acuerdo, se está hablando de eso y no hay más. Al respecto de las maledicencias dice, pues la culpa es de los medios de comunicación, como de la quiebra bancaria, ya saben, que también es la culpa nuestra. 1st of July 2018, which coincided with the last veto of US in the Security Council. That was Nikki Haley, who was PR at that time. And we were in the consultations room. And there was a procedural issue because at that time US wanted to make an amendment to a resolution on Palestine that was under discussion with its own resolution as if an amendment, to which I told them, look, I do not want to go
into the UK book on the proceedings of the Security Council. I'm sure many of you are aware what it is. Very useful reference. On the first day of my presidency, I hate to think about it, so let's behave professionally. So we did, and that simply testifies that we do not abuse the work of the Security Council. Whoever says it is in the least biased. You said that many of our colleagues in the Security Council will be working against Russia. I do not think that will be the case. Today's PR breakfast demonstrated that they are already to go along, and besides, the Security Council is not is not composed of the P3 and a few other countries that might have such thoughts, which they never betrayed, at least today, and I'm sure they will during our presidency. Let's see at the final press conference after the presidency where you were right. Bueno, pues bastante diplomático Vassily Nebenzia, el representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, quien recoge hoy la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, preguntado por todos esos miembros que están en contra de Rusia y que creen que Rusia no debería de recibir este Consejo. Dice que él no tiene la sensación de que eso sea así, que nadie de forma interna le ha expresado esta opinión de esta manera, que lo ve fuera, efectivamente, y que ve a algunos externos. Antes hablaba de que Borrell quiere ser una superestrella, y que ve efectivamente como algunos miembros externos, pues bueno, se pronuncian al respecto, pero dice Vassily que él no tiene sensación interna, que dentro se están respetando esos códigos diplomáticos y que en esa misma línea cree se podrán entender, no hace falta ni se están traicionando, dice, los códigos internos de la Asamblea General de Naciones Unidas, y dice, por supuesto, Vassily, que dentro de todo eso espera que igual que han llegado hasta aquí se respete también el normal funcionamiento durante los próximos meses. My question is what is the most important for you? Do you think there's going to be a breakthrough on one of them? All files on the Security Council are important to us, but I do not want to make too optimistic statements. I do not expect any breakthroughs on these files, but hopefully, gradually, we will be trying to achieve progress on them. On the credibility and normal citizens, which normal citizens you mean? There are citizens, and they take situation not as they do Ambassador Nebenzia, in the Western Europe, and even in the Western Europe, even here in the US. Even here in the US, there are various opinions on the issue, and they are not as straightforward as you mentioned. Now, you said that the International Criminal Court is a part of the International Criminal Court is not the part of the UN. That's point one. I want to make it very clear. Sorry. Secondly, I commented on the decision of the International. La Corte Internacional no es miembro de Naciones Unidas y lo quiere dejar muy clarito Vassily, porque ya saben que además, entre otras muchas cosas, tiene una orden de detención contra Vladimir Putin. Así que bueno, deja clara esa diferencia Vassily, explica cuáles son los códigos internos y dice que porque hay que hablar del trato a los ciudadanos normales. Dice, es que los ciudadanos son ciudadanos. Ni normales ni no normales son los ciudadanos y no tienen nada que ver con ese aspecto de guerra. Le preguntan también si dentro de ese Consejo de Seguridad va a dar prioridad a algún asunto, como queriendo decirle, ¿van a tratar más el asunto en Ucrania? Dice Vassily que no va a tratar ningún asunto de forma concreta, que no se va a esforzar en que unas cosas salgan más que otras, pero que si está preguntando si es optimista acerca de algún tipo de alto el fuego en algún sitio, no lo es. O sea que queda también claro que no hay mucho optimismo al respecto de algún tipo de pausa en el conflicto. En particular se entiende, y por quien recibe la pregunta, en particular decía, en ese conflicto, en esa invasión rusa de Ucrania. Volvemos hasta allí, escuchamos a Vassily Nebenzia. Bueno, vamos a frenar, si me permiten, 20 segundos, mientras le están haciendo la pregunta, y enseguida regresamos. En Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método:
diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. ¿Con tu agente de bolsa? Pero eso hoy en día se puede invertir más fácilmente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Gracias por echarme esa mano, Iker. XTB siempre tiene algo para todos. Inversión, análisis y formación. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Una cuenta que se abre sin formalidades innecesarias. Ya está. Todo listo. Bienvenido. Así es como debe ser. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics. Invertido. Y si quiero aprender, hago un curso online. Yo invierto con XTB. Abres tu cuenta online y tienes acceso a formación, análisis y miles de instrumentos financieros, incluyendo acciones y ETFs sin comisiones. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, nos vamos a trasladar hasta esa Asamblea General de Naciones Unidas, nos vamos a trasladar hasta Estados Unidos, donde Vassily Nebenzia, el embajador, el representante de Rusia en Naciones Unidas, está recepcionando en nombre del Kremlin el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una decisión polémica por todo lo que trae, porque es un momento muy concreto donde la ONU, entre otras cosas, está abordando en ese Consejo de Seguridad la invasión de Rusia en Ucrania. Han considerado muchos de los miembros de la ONU que esto es una broma de mal gusto. Vassily dice que esto es parte del proceso habitual y que no es la primera vez que un país que está en guerra recibe esta presidencia, que ocurrió en Estados Unidos y no escuchó tantas quejas. Nos vamos a ir hasta allí, vamos a escuchar a Vassily, vamos a ver qué está diciendo en esta recepción. Lo que sí les adelanto es que está siendo algo hosco todo, entre otras muchas cosas, que la propia Naciones Unidas le ha entregado esa presidencia del Consejo de Seguridad, marchándose después de la sala sin querer estar presente en esa rueda de prensa. Es decir, no es una rueda de prensa conjunta, han dado una, se han marchado y han dado espacio suficiente para que no se crucen con el señor Vassily ni siquiera por el pasillo. Estas son las formas y las maneras. Por más que diga Vassily que se está respetando la diplomacia y los cauces legales de la ONU, es verdad que en ese sentido sí se está respetando el que reciben la presidencia del Consejo de Seguridad, pero que tampoco nos cuenten que esto es una situación habitual, porque la rareza, la extrañeza de la situación se siente en todas partes. Volvemos hasta allí, escuchamos a Vassily. I have not heard of any plans by the Secretary General that are being discussed or prepared within the Secretariat or within his office. On the nuclear war, I sleep well because I know that at least us, we are not asking for the nuclear war. We are not threatening nuclear war. All this narrative that Russia is threatening the world with the nukes is a part of a propaganda as well. We've been saying long time consistently that that it is not in our military doctrine, which provides for very few specific cases. Bueno, habla de lo que considera Vassily que es cierta desinformación al respecto de algunos temas. Hay que recordar en todo caso que, insisto, esta presidencia del Consejo de Seguridad no trata solo del aspecto entre Rusia y Ucrania. De hecho, el propio Vassily ha comenzado su rueda de prensa explicando y dando buena cuenta y buen detalle de lo que se va a hacer en Haití y en otros territorios y cómo van a ir dando información y cuáles son las reuniones que planea seguir ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
for trying to find a way for peace. The question whether he followed his duties as the Secretary General of the United Nations is a little bit provocative, because whatever I answered would be used against me, as they say when a person is arrested. But well, the Secretary General is instrumental in promoting the Black Sea Initiative, which we recognize. At the same time, the Black Sea Initiative is clearly one-sided, not because of his fault, but because our Western colleagues claiming that Russian food experts and fertilizer experts are not under sanctions are doing their utmost to block them, basically, which is not in the interests of the countries, including the Western countries, and in particular developing, who are mostly in need of those fertilizers, which might affect the future harvest. That is perhaps the main mission where the Secretary General engaged on Ukraine. Besides that situation in Mariupol, which happened already some time ago, where he was also engaged with, that's basically it. The rest, I cannot provide you with any information on what he could do. Again, I said that he offered his good offices when they are required, and that's where we stand at the moment. Thank you, Mr. Ambassador. ¿Considera Vassily que se hace un buen servicio cuando se es igualitario y que van a intentar estar en eso? Hablaba en concreto de la visita de Antonio Guterres, del del secretario de la ONU, que visitó precisamente Ucrania en una muestra clara de apoyo a Volodymyr Zelensky. Claro, le preguntaban por este asunto porque al tener ahora el Consejo de Seguridad, dicen cuál es la opinión que tiene al respecto de todo esto. Dice, bueno, si se visita una zona de guerra, si lo que estáis viendo en las instalaciones, de momento solo puedo hablarle de eso, no sé qué más se habló por detrás. No sé si el resto de lo que he visto pertenece o no a esta suerte, ha venido a llamar Vassily de propaganda, dice, de lo que luego se quiere decir y desdecir, hablará del tema. En todo caso, rehúye esa cuestión de Antonio Guterres, esa fotografía importante que se hizo el propio Guterres con Zelensky tras esa visita, no solo en la parte de Mariupol, sino también en Kiev y etcétera, porque fue a ver varias de las zonas colindantes. En todo caso, volvemos a trasladarnos hasta allí, seguimos escuchando esta rueda de prensa, insisto, en la que la ONU no ha querido acompañar de forma conjunta. Hablamos del resto de representantes. Les hablo del portavoz, por ejemplo, de la ONU, que en lugar de salir en esta rueda de prensa conjunta junto al representante ruso, lo que ha hecho es salir, pasar después y darle paso después a Vassily Nebenzia, a quien escuchan en estos momentos y a quien estamos atendiendo desde aquí, desde Negocios Televisión, para darles, como siempre, cumplida información de todo lo que ocurra. Nos trasladamos hasta allí. Russia is in almost, at least we say, control of the space. They have the radar, they have the capacity. What do you tell the Israeli? You have good friendship with Israel, you have good relations. Why you don't tell them stop bombing Syria? We tell them stop bombing Syria, but they don't listen. In the Security Council. Of course, that is inadmissible, what they're doing. They're claiming that they are bombing the Iranian presence in Syria, like the US does, by the way. I recall the recent briefing of deputy spokesperson of the UN, who was unable to answer about the Syrian the US presence in Syria. That was, how would I put it diplomatically? I'd better refrain from commenting. I think you heard it all yourselves. We do, but unfortunately this is a long-time Israeli practice. And that does not just concern Syria alone, but Lebanon as well, and other states which Israel considers to be its immediate danger. As I said, that's inadmissible. That's not only us who speak about it, but we speak perhaps most vocally. On sports,
recently, well, you asked about hypocrisy. There is a lot of hypocrisy in this world and a lot of double standards. But I was struck by a comment made by the chair of the International Olympic Committee, Thomas Bach, recently, who said a few things on the Paris Olympics. First, no Russian teams are allowed to participate, whatever they are. Team sports are prohibited. Secondly, athletes who not associate but who support the Russian military operation are prohibited to participate. Besides being the witch hunt, I have a question: how they will be singling out those athletes that support or do not support military operation. Somebody was saying to me, you have a sports club which is called CSKA, which is the Central Sports Club of the Army. And indeed, when it was established long time ago, it was the Army Club in the Soviet times. Today, it's a commercial enterprise, just bearing the same name. So, is it the criteria? What is the criteria? That looks miserable, frankly. The way the Olympic Committee. Bueno, Vassily, hablando del criterio con el que se elige a los buenos y a los malos, por así resumirles abuela pluma, pero la realidad efectivamente dice: nosotros no estuvimos bombardeando Siria, nosotros no hicimos ciertos ataques, cuando se han hecho otras ciertas intervenciones, bueno, pues no se ha hablado de esto, no se ha querido comentar de esta manera, hay una cierta desinformación, es la opinión que tiene Vassily Nebenzia, el representante permanente de Rusia en la Asamblea de Naciones Unidas, que dice que mientras ha pasado todo esto, incluso Estados Unidos era también o tenía una presidencia, o era el presidente del Consejo de Seguridad, o había ciertas cuestiones y no había tanto problema como el que se está levantando ahora, que Rusia recibe esta presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mientras uno de los asuntos pendientes de este Consejo es precisamente la invasión de Rusia sobre Ucrania, que es lo que ha soliviantado a buena parte de la opinión pública, eso seguro, pero también le preguntan algunos periodistas a varios miembros de la propia Naciones Unidas. Dice Vassily que él no lo ha sentido así, que internamente él no cree que esto se esté produciendo, no ha recibido una crítica abierta tampoco de nadie en ese funcionamiento interno de la ONU, y además, también comenta Vassily, se está cumpliendo el cauce legal y habitual de lo que tiene que ser este traspaso de presidencias en este tipo de consejos, como es el Consejo de Seguridad de la ONU. Insisto, hoy lo recibe Rusia. Ucrania había tildado esto como una broma de mal gusto, y en esa línea se había pronunciado también el alto representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, a quien ha calificado Vassily de superestrella del mundo de exteriores, de la política exterior, y que es en lo que está Borrell, en intentar dar declaraciones que él no quiere hablar. En eso está ahora mismo este Consejo de Seguridad. No se está hablando de las políticas que se van a llevar a cabo, ni de qué va a pasar en determinadas misiones, se está hablando mucho de por qué Rusia asume ese Consejo, y Vassily, bueno, pues de momento contesta diplomáticamente a todas estas cuestiones que desde la prensa vienen una y otra vez, como pueden escuchar. También se ha hablado sobre el periodista detenido del Wall Street Journal. Ha dicho el propio Nebenzia que no tiene problema Rusia en hablar con Estados Unidos, en explicarle cuál es la situación e incluso en tener una reunión, si así lo quieren, no solo sobre esto, sino sobre Ucrania. El problema es que dice Estados Unidos no ha solicitado al ministro de Exteriores, a Sergei Lavrov, ningún tipo de encuentro. Volvemos hasta allí. Since the beginning, since the 22nd of July, it's now more than 8 months that nothing was happening, despite all the efforts. So that'll be the breakthrough. De Mistura Staffan is briefing the Council later in April, and he will be, I know that he's thinking about something, which he does not betray. Let's hear him at the Council, him and the chief of SRSG, Ivankov Minurso. I cannot provide you with anything of a breakthrough here, because we don't know what the plan of the personal envoy is, and what the reaction of the Council will be. On the mechanism on forcibly disappeared, you said that it is strictly humanitarian. Nothing is strictly humanitarian about Syria.
It's as political as this independent how do you call it, triple IM, the independent impartial and whatever mechanism on Syria, which proved to be as independent as it can be. I think that the same will happen to this mechanism as well. It will be another instrument and element for political pressure on Syria. You cannot create a mechanism on something that happens in the country without the consent of the country concerned. That's the principle that works everywhere, only with the exception for a few countries, Syria included. So we've been here for an hour. What do you think? It's time for lunch. A couple of last questions. Joseph Kleiner, Canada Free Press. This is a two-part question. Tiene ganas de acabar ya Nebenzia. Vamos a ver si admite unas últimas preguntas al respecto. De momento sigue hablando de todo esto que les vengo contando, de cómo se asume esa presidencia del Consejo de Seguridad, y dice, hay ciertas cuestiones que no entiende por qué se están haciendo ahora cuando es Rusia quien asume esta presidencia y nunca se habían hecho antes. Bueno, es verdad que se ponga como se ponga, el caso tiene su excepcionalidad, y es que uno de los principales temas que había sobre la mesa de este Consejo de Seguridad era la invasión de Rusia de Ucrania, y lo va a tratar desde el prisma de Rusia, que no deja de ser curioso. Es verdad, y aquí tiene razón Vassily, que hay muchos otros miembros que están dentro del Consejo y que pueden votar. Y en ese sentido todo sigue un cauce normal y legal ya establecido en Naciones Unidas. Volvemos hasta allí. These are at present allegations, not something that we can discuss as a done deal. We have a committee, sanctions committee on North Korea, and a group of experts that is to investigate these things. So far, these are allegations, so I don't know what to comment on. Thank you, Ambassador. Just a couple of follow-ups, really, on the Black Sea Grain Initiative. Okay, so you're saying nothing is happening despite efforts. So what is your benchmark to say that the MOU is working for you? It certainly can't be 100% of your pre-war food and fertilizer exports, because even Ukraine isn't achieving that with their end of the deal. So just give us a tangible, concrete number, because it's really very unclear what you expect. And then also just a second follow-up, sorry, on Secretary Blinken. You said he has to ask Lavrov for a meeting or request a meeting. Does that mean Minister Lavrov would have no interest in meeting with Mr. Blinken of his own initiative? I didn't say that Secretary Blinken has to ask Minister Lavrov about a meeting. I said that if there is a willingness to meet, and we know about it, I'm sure that Minister Lavrov will never reject such a meeting. About even willingness from your side. Sorry? But what about willingness from your side? Why couldn't you initiate it? I will invoke and refer to one situation during the last high-level debate, when there should have been a regular meeting of the P5 with the Secretary General, a traditional meeting that happens every GA. And at that time, I think US was the coordinator. And I must tell you that in the P5, there was one country that was strongly for that meeting. There were two countries, I'm sure you can easily guess, that one country, US, initially said that they might consider it, but then withdrew. There was one country that was against that meeting. We were not insisting. It's a tradition, not an obligation, and the meeting didn't take place. That means, and then we heard numerous comments from the US officials that it is beyond their dignity to meet the Russian officials. So in these circumstances, do you expect us to beg Secretary Blinken for a meeting? If he asks for a meeting for whatever reason, I will not speak for Minister Lavrov, but I knowing him a little bit, I'm sure that he will not refuse such meetings. But otherwise, what's the point?
You asked about the benchmarks for the... Va a hablar ahora sobre los fertilizantes y el alimento, seguro, porque es la segunda pregunta. En la primera, sobre por qué se reúnen o se dejan de reunir con el secretario Blinken al respecto de Wall Street Journal o de cualquier otro tipo de cuestión. Me refiero porque Vassily ha dicho, normalmente teníamos una reunión, un encuentro que era tradicional y que era un encuentro de respeto también dentro de los oficiales desde Estados Unidos y Rusia y Estados Unidos. No se ha producido, no se produjo esta reunión, hubo una suspensión. Para nosotros también fue una falta de respeto, dice Vassily, y en este sentido, si de todas formas Blinken quiere un encuentro, quiere que mantengamos una reunión bilateral, estoy seguro, dice, no soy Sergei Lavrov, pero conozco al ministro y estoy seguro de que si pide Blinken tener una reunión, se buscará la manera de que esta se produzca. Volvemos hasta allí a ver qué dice sobre el asunto de los fertilizantes, porque le dicen, no está siendo demasiado claro sobre cuál es la parte en la que se está incumpliendo. Dice, no se está cumpliendo del todo, pero no es muy claro el por qué no se cumple. Exported or rather evacuated from one of those ports still are on the way to the country that requested these fertilizers to be delivered. So these are mere facts which say how the grain deal or rather the Black Sea Initiative is working or rather not working. I really thank you for your time and I didn't want to steal your lunch. Bueno, parece que termina aquí esta rueda de prensa. Vassily Nebenzia, el representante de Rusia, representante permanente de Rusia en Naciones Unidas, que recibe de este modo, en nombre del Kremlin, la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, rodeado de toda esa especulación sobre el momento, si es o no idóneo en el que recibe la presidencia. Lo cierto es que se cumplen los tratados, se cumple la legalidad y Rusia ahora es el presidente, al menos temporalmente, porque estos son presidencias de turno, pero le toca y así recibe la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Más allá de si era el momento, de si no lo era, o de si, como comentaban algunos países, como ha trasladado Ucrania, por ejemplo, especialmente damnificado con todo esto, diciendo que le parecía una broma de mal gusto. Bueno, la realidad es que, como ha dicho el propio portavoz de Naciones Unidas antes que Vassily, el señor Stefane, se cumple lo que está firmado, se cumplen los tratados por parte de Naciones Unidas y a partir de aquí hay que seguir trabajando siempre conforme a la legalidad. Dice Vassily, de todas formas que recibamos la presidencia no implica que esto tenga un poder absoluto. Evidentemente no se toman las decisiones en la ONU, dice, de forma unilateral y tiene también razón. Ni lo han hecho hacia un lado ni se hace hacia el otro. Hay algunos además países que tienen derecho de veto, la mitad prácticamente de los que conforman este Consejo, etcétera, etcétera. Todo esto está pasando ahí. Respecto a esta última cuestión, para quienes estaban siguiendo esta rueda de prensa, sobre los fertilizantes y sobre si se van a conseguir elevar el número de exportaciones de estos fertilizantes para garantizar, entre otras cosas, la temporada de siembra y alimentos en distintos países, dice Vassily que no tiene toda la información, pero que por lo que él puede saber, la parte rusa se está cumpliendo. El problema es que muchos de los barcos, de los buques que llegan con esos fertilizantes a algunos países del sur, entre otras cosas, el problema es que se encuentran con que los buques están sancionados y por lo tanto no pueden hacer las descargas. Y eso también está dificultando el hecho de que, como la mercancía sí es descargable, pero el buque tiene problemas con algunos de los seguros porque salieron del sistema de pagos SWIFT, pues no les permiten hacer las descargas y esto también se está notando y es la parte que se está incumpliendo. Insisto, Rusia ya es presidenta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y vamos a ver hasta qué punto todo esto se traduce en una escalada de tensión o si por el contrario también sirve para rebajar precisamente todos los nervios que se vienen produciendo en las últimas semanas. Por cierto, desde Naciones Unidas el portavoz Stefane Dujarric lo que sí que ha dicho es que está muy preocupado con el traslado de armas nucleares por parte de Rusia hacia Bielorrusia y esa situación, esa forma de colocar las armas nucleares tácticas, que en teoría tienen menos alcance, aunque son un poquito menos virulentas si se quiere, pero que no deja de ser una escalada todavía mayor en cuanto al tipo de proyectiles que se utilizan. Dicen que es una forma de intimidar, veremos en qué queda todo esto. Desde la OTAN también se ha pronunciado al respecto de esto y dicen que no frenará esto el apoyo que se tiene hacia Ucrania. Vamos a frenar, lo vamos a hacer durante unos minutitos.